Buen día, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén viendo este video. Este video forma parte del encuentro número 8 de nuestro taller número 6 y estamos avanzando justamente con los contenidos relativos al planteamiento del problema, ¿no? En el encuentro pasado, en el encuentro 7, estuvimos viendo justamente el texto puntualmente de Sampieri, Hernández Sampieri, que plantea el contenido de qué implica justamente el planteo del problema, ¿no? Objetivos, pregunta, problema y justificación. Entonces, en el encuentro de hoy es un encuentro que se centra en un texto práctico con la intención de que ustedes conozcan otros tipos de textos, ¿no? Estuvimos viendo previamente en un texto de una tesis doctoral, ¿no? De ciencias sociales. También estuvimos viendo otros materiales y en el caso de hoy vamos a ver un informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2022 sobre salud mental. Justamente podríamos preguntarnos si es o no un, un informe de tipo científico, y eso va a ser parte de las preguntas que les vamos a dejar para que ustedes de manera individual puedan pensarlo, así también como pensar, y eso lo van a encontrar también en el manual del estudiante, qué pregunta podríamos formular para como parte de ese informe, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta y el objetivo general de ese informe? Entonces tendrían que pensar cómo redactarían esa pregunta y ese objetivo. Eso como parte de la práctica, ¿no? Que este encuentro tiene la característica de ser netamente práctico. Y por otro lado, como propuesta para el día de hoy, de este encuentro, vamos a ver también un ejercicio conjunto acerca de cuáles son las características que tiene un objetivo y una pregunta-problema. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Entonces, ahí están viendo justamente dentro del aula virtual, van a encontrar que creamos una carpeta ya hace un tiempo que tiene los recursos metodológicos para el curso. Entonces, ahí van a encontrar una guía de cómo buscar información, van a encontrar las normas APA, van a encontrar un trabajo sobre operacionalización. Nos interesa este archivo que es objetivos, ¿no? Lo voy a abrir acá. Básicamente, lo primero que tenemos que identificar es de qué tipo de diseño se trata, y eso es lo que venimos viendo en los encuentros previos. Entonces, de qué tipo de diseño se trata, qué decisión estratégica tomo, definirá cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es conocer una situación sobre la cual no hay investigaciones científicas previas, entonces va a ser más de conocimiento, ¿no? Si mi objetivo es describir, o sea, o comprender una situación, más de justamente del campo de la comprensión. Eh, entonces, si mi objetivo es, en todo caso, explicativo, va a tener que ver también con un objetivo explicativo. Eh, ¿En qué campo estaría el informe? Bueno, eso lo dejo para que ustedes lo piensen. Si está más en el campo de la descripción o de buscar llevar adelante una aplicación de algo, ¿no? Eso como para que lo piensen y lo reflexionen en torno al informe de la Organización Mundial de la Salud. La definición de ese entonces, de en qué lugar está parado mi proyecto de investigación, determina qué objetivo, ¿no? Claramente, si en el tema que elijo hay una gran cantidad de antecedentes científicos, mi objetivo no va a ser exploratorio, ¿no?
Entonces no va a tener, por ejemplo, un término, un verbo en infinitivo de tipo de, por ejemplo, registrar o identificar, sino más bien describir, ¿no? Entonces, fíjense, ahí ya entramos en la parte práctica. Debajo de cada uno de esos propósitos están los verbos en infinitivo, ¿no? Verbos de conocimiento o de práctica, dependiendo de cuál sea el diseño de investigación. Entonces, básicamente, a partir de esta, de la definición sobre en en qué lugar se encuentra mi diseño, voy a elegir un tipo de verbo en infinitivo para redactar justamente ese objetivo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que básicamente en la práctica y en la construcción de su proyecto de tesina, ustedes van a ir trabajando. La intención ahora es hacer una, una práctica, ¿no? Entonces, voy a a compartir con ustedes también un archivo. En encuentros previos estuvimos viendo acerca del tema, ¿no? Dijimos, el tema tiene determinados contenidos, ¿no? Determinados componentes, y entonces estuvimos viendo que, por ejemplo, el tema puede ser, no va a tener las mismas características que un objetivo. ¿Por qué? Porque el tema es más bien la delimitación de en qué estoy investigando. Por ejemplo, las representaciones sociales acerca de la práctica educativa de estudiantes de colegio secundario tal y tal, ¿no? Ahí hay un tema. En cambio, en el objetivo, como vamos a ver, hay otros componentes. Hay un verbo en infinitivo, ¿no? Hay una unidad de análisis, o sea, un quiénes. Ahí tenemos un concepto y un tiempo y lugar. Esto tiene que ver justamente con darle precisión a, justamente darle precisión al... Entonces, al continuar con el ejercicio, voy a seguir compartiéndoles pantalla. Decíamos, el objetivo, a diferencia del tema, tiene un verbo en infinitivo, una unidad de análisis que es el quiénes, puede ser, por ejemplo, eh, mujeres víctimas de violencia de género, eh, jóvenes de la localidad de Sarpeña, docentes de la escuela número 17, solo a modo de ejemplo. Un concepto que esto es central, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero ver? Diría Babié, ¿cuál es mi variable? ¿No? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que quiero describir? ¿Qué es lo que quiero analizar? Y el tiempo y lugar. O sea, todo esto hace a la precisión del objetivo. Entonces, podríamos hacer justamente un ejemplo de redacción, ¿no? Eh, entonces podríamos, por ejemplo, poner identificar, identificar la importancia del capital cultural en las representaciones sociales acerca del recorrido educativo de los estudiantes de la Universidad Nacional del Chaco Austral en
junio de 2023. Entonces acá tenemos primero un verbo que podría, que justamente es identificar, ¿no? Está dentro de los verbos que es más bien de carácter descriptivo. No estoy diciendo eh, eh, explicar, ¿no? Sino que estoy diciendo identificar. Podría ser describir, ¿no? Y podría ser también analizar, que cada uno de esos verbos tiene características diferentes. Identificar, estoy diciendo, bueno, quiero ver, a ver qué sucede en ese caso, ¿no? ¿Qué sucede con esta variable? Entonces, ¿cuál es la unidad de análisis acá para seguir con el orden que pusimos? Son los estudiantes de la Universidad de Chaco Austral, ¿no? Este sería la unidad de análisis. La temporalidad, damos por sentado que el lugar ya está porque son estudiantes de Chaco Austral. Y el concepto de la unidad de análisis es capital, capital cultural en las representaciones sociales acerca del recorrido educativo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una construcción de un objetivo general. Claramente, como venimos compartiendo en el curso, la posibilidad de que ustedes puedan avanzar con la construcción de un objetivo, una pregunta, tiene que ver justamente con que ustedes avancen sobre los antecedentes y el marco teórico. Cada uno está en diferentes instancias. Algunos o algunas eh, han avanzado más en esto y otros no. Entonces, ¿por qué es la importancia de los antecedentes y el marco teórico? La importancia de los antecedentes y el marco teórico es que de haber leído los antecedentes y de haber construido los antecedentes, sé en qué grado mi investigación es exploratoria o no. De haber también leído los antecedentes, saco el marco teórico. Y acá les quería compartir, por si no lo han visto, un video que pusimos justamente en el curso, que es este video sobre antecedentes y marco teórico, que es un video que había realizado para otra materia que también doy, que básicamente presenta el vínculo entre los antecedentes y el marco teórico. Entonces, los objetivos, cuando hablamos de concepto, estamos hablando que ustedes quieren ir a buscar algo a la realidad social, ¿no? Que justamente como venimos charlando no es cualquier cuestión, ¿no? Preguntarme acerca de la problemática del peso corporal desde las ciencias de la salud no amerita una investigación en ciencias sociales. En todo caso, ese mismo asunto puede ser tratado desde un problema de ciencias sociales. Por ejemplo, reconocer la importancia eh, que tienen los prejuicios sobre la obesidad en estudiantes de la Universidad Nacional del Chaco Austral en junio del 2023. No, ahí tenemos, si lo decimos pausadamente, tenemos un objetivo general que hace de un problema que puede ser abordado de la ciencia de la salud, abordado desde las ciencias sociales, ¿no? Entonces, cómo este objetivo general se pasa a pregunta es justamente una reacción en forma de interrogante, ¿no? Entonces, eh, tenemos que justamente presentar esta pregunta de modo interrogante. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la importancia del capital cultural en las representaciones sociales acerca del recorrido educativo de los estudiantes de la Universidad del Chaco Austral, Nacional del Chaco Austral, en junio del 2023? ¿No? Entonces, eh, pasamos a interrogar acerca de ese mismo objetivo. Entonces, objetivo y pregunta están siempre de la mano, así como uno podría también señalar que están de la mano eh, del tema. O sea, no puede ser que sean cuestiones diferentes. Una aclaración también que les hacía
en el manual es que deben tener en cuenta que los objetivos específicos va a depender de qué tan claro esté mi marco teórico, qué tan claro tenga mi marco teórico para saber qué es lo que quiero ver. Porque, por ejemplo, si defino capital cultural como diferentes componentes, sea capital cultural objetivado, capital cultural subjetivo, capital, o sea, todos esos componentes de capital cultural es lo que cada uno de ellos va a significar un objetivo específico. Entonces va a ser, por ejemplo, identificar la importancia del capital cultural de tipo objetivado en ta, o sea, lo mismo. Identificar la importancia del capital cultural subjetivo o sea, estoy diciendo solamente a modo de ejemplo, ¿no? O sea, no es el fin, el componente teórico del tema específico, ¿no? Sino más bien lo metodológico, la forma de. Bueno, entonces, eh, esta práctica la tendremos también en el encuentro sincrónico, no la misma, sino presentar algunas de estas cuestiones. Y la idea es que ustedes, de modo individual y sin que eso implique una corrección, puedan a partir del texto de la OMS generar sus propias, pensar cuáles serían las preguntas generales y objetivos, ¿sí? Y el objetivo de ese informe. Eh, bueno, sin más, nos estamos encontrando tanto en lo sincrónico como en el próximo encuentro de la semana siguiente. Les dejo un saludo a todos y a todas y espero que anden muy bien.